Sean todos ustedes bienvenidos a este encuentro académico donde hablaremos de la filosofía de la religión desde el pensamiento de José Gómez Cafarena. La teología fue uno de sus centros de intereses intelectual. El Concilio Vaticano fue un acontecimiento decisivo en su vida y en su pensamiento, que le puso en breve a evolucionar según confesó él mismo. Su reflexión teológica se orientó hacia la búsqueda del verdadero cristianismo, caracterizado por la recuperación de la entraña humanista del Evangelio y la dimensión ético-gráfica del mismo. Kant le ayudó a filosofar desde la libertad. De él aprendió que no se enseña filosofía, sino a filosofar. Este consejo lo puso en práctica enseñando a varias generaciones de estudiantes y de maestros. Bloch le invitó a transitar por las sendas de la razón utópica y de la filosofía de la esperanza, a sabiendas que la razón no puede florecer sin esperanza y la esperanza no puede hablar sin razón. Intelectual no dogmático, hombre de diálogo, filósofo del sentido, cristiano ilustrado, Cafarena defendió la plausibilidad filosófica de la fe en Dios, al tiempo que hizo una crítica racional de la religión, no con voluntad iconoclasta, sino con intención purificadora de sus elementos espurios. Cabe destacar que Dios pertenece en principio al ámbito religioso. La filosofía de la religión proclama su voluntad de respetar corno específico al hecho religioso. La filosofía de la religión, según Cafarena, se debe estudiar desde unas perspectivas metafísicas u ontoteológicas de rechazo ante el mal y la no aceptación resignada del mismo. Quiere sin duda decir, en primer lugar, ante lo que han sido y son las religiones en la historia humana, y aún entonces puede destacarse sobre todo lo que tienen de imaginativo y extraño, bello tantas veces, otras muchas cruel y terrible, sus representaciones, ritos y creencias. El ser primordial adquiere conciencia de sí mismo en el hombre, en el acto en el que el hombre se contempla fundado en él. La historia humana es el Dios que está haciendo desde el principio las cosas, y es la compenetración creciente del impulso con el espíritu, el hecho religioso y los ámbitos primarios de estudio. Hay que distinguir en este lo externo y lo interno. Lo externo, que es la expresión misma del sujeto en cuanto a su religión, y lo interno, que hace referencia a lo que éste siente en la misma. La teología cristiana clásica y las teologías naturales han distinguido en Dios esencia y han distinguido en Dios unos atributos. Puede entonces hablarse de un hecho religioso como hecho de la conciencia, es decir, como hecho específico de vivencias o experiencias interiores. De aquí que se puede hablar de la experiencia, de lo experiencial interno. Los escenarios culturales de las más vigorosas de las tradiciones monoteístas, la originada con los profetas yavistas y continuada en tradiciones cristianas y judía y los demás sistemas simbólicos, nos permitirán hacer un análisis del hecho religioso desde lo externo y el carácter objetivo, en la relación de las religiones con su historia. Para este análisis nos basaremos en las ciencias de la religión, como lo son la psicología, la etnología y la sociología. El gran aporte de estas ciencias ha sido la explicación de lo religioso como un factor netamente antropológico, en donde los individuos son socializados mediante la asimilación de su propia vida. Dentro de la fenomenología de la religión encontramos a Rudolf Otto con lo santo o con lo luminoso, que a la vez se vuelve fascinante y tremendo. La religión destaca muchas veces los aspectos bellos y sublimes de la existencia, pero otras veces parece tener especial obsesión con los aspectos feos y terribles. Hay otro contraste paralelo y complementario. La religión consagra la dicha, los momentos eufóricos de la vida humana,
La religión ha exaltado lo positivo de la vida, pero también de varias maneras el sufrimiento, desde la expiación por el pecado, pasando por el heroísmo en el afrontar el dolor, hasta las manifestaciones ascéticas. Es por eso que la fenomenología de la religión no puede determinar cuál de las formas históricas de la religión es la verdadera, porque no puede probar cuál de ellas es obra de Dios. Lo anterior no significa que frente a la fenomenología todas las formas religiosas tengan igual valor y por eso han caracterizado el monoteísmo como la más perfecta configuración de la divinidad. Dentro de este proceso vamos a tener al pensamiento de Mircea Eliade, que nos va a hablar de la filosofía hermenéutica en el campo filosófico y la preocupación de la misma, en donde nos va a presentar las hierofanías, un título, como veremos detenidamente, acuñado a Mircea Eliade para nombrar las emergencias de lo sagrado. Las expresiones religiosas más originales son con frecuencia cratofánicas, es decir, manifestaciones del poder de lo natural. Este gran conocedor de la historia religiosa ha podido describir en definitiva que podemos saber si existe algo, y ese elemento está presente en todo hecho religioso y se explica con la experiencia de lo luminoso como ruptura del nivel de lo profano, la iniciación cultural, el tabú, la conversión a la fe, lo totalmente otro como la realidad ontoteológicamente suprema, axiológicamente superior de la santidad máxima. La actividad religiosa es adorativa, de puro reconocimiento, pero hay que admitir que no es de cualquier modo desinteresado. La filosofía de la religión y el proyecto junto con sus dificultades. Cafarena busca reconstruir la intencionalidad subyacente, el proyecto fenomenológico, alcanza a comprender algo de lo que es en sí la religión. Las aportaciones no son excluyentes sino complementarias. No puede entregarse en exclusiva a la cuestión de la verdad, de la religión a la ciencia religiosa. Sería un cierto suicidio de la razón crítica. La religión se nos ha presentado como un hecho humano, que tiene su origen en el reconocimiento por el hombre de una realidad suprema, la cual confiere su sentido último a la propia existencia. La filosofía de la religión va a reflexionar lógicamente sobre las afirmaciones que realizan los creyentes y sobre su posible verdad o falsedad. En la primera parte, toma aportación de las ciencias de la religión y de la fenomenología y lo historiográfico como punto de partida, y posteriormente la filosofía asume una mayor sustantividad. Acaba logrando una visión global de la realidad, cultivando una filosofía primera. Desde la comprensión tenemos el proyecto hermenéutico. En la primera parte está la explicación, que es dar cuenta integrada de la religión desde la filosofía, seguido con la confrontation, que es la elaboración paralela hecha por los escolásticos en subordinación a la teología. Como tercera medida tenemos la anticipation, que es el intento kantiano de trazar a priori las condiciones de la religión válida. Ello busca dar rigor a la participación de las pautas metódicas en cuanto hacen los fenomenólogos de la religión. Desde la explicación, Alfredo Fierro llama teoría a un conocimiento tan amplio y tan a fondo como sea posible. Solo se conoce realmente lo religioso cuando se lo conoce en el sistema general de la sociedad y la cultura. La filosofía analítica de la religión. Desde el empirismo, el tema religioso de una estructura propia más sustantiva, Dios, su existencia y atributos,
como problema de la significatividad posible verdadera sobre las proposiciones que lo expresan. Desde el idealismo objetivo, la religión precisamente es aquella religión de la realidad cultural que surge porque se busca llevar a expresión la unidad de la realidad y la conciencia en su método absoluto, en forma de símbolos absolutos, integrarla de tal modo en todo lo humano de la existencia. Desde el idealismo de la libertad, resulta inevitable la evocación de la religión en los límites de la mera razón con la religión revelada, como la más amplia reivindicación del primado de la que él llama fe filosófica. Dentro de esto hay que diferenciar los elementos en los que se apoya la filosofía práctica cafareniana, que son el amor, que lo tomará del cristianismo, la autonomía desde el pensamiento de Kant y lo místico desde Bergson. Vivir la realidad en coherencia con esa fe será vivir todo lo cósmico y ante todo la humanidad como últimamente de Dios y en Dios, amor originario. Dios no queda fuera, sino más bien como el fondo de nuestro ser y de todo ser. Hay que destacar dentro del hecho religioso unos aspectos muy importantes como el lenguaje. La religión se ha desarrollado en gran medida en el ámbito del lenguaje, utilizando las potencialidades que el lenguaje ofrece al hombre para ir más allá de los límites concretos de su experiencia y de su actividad ordinaria. Otro aspecto importante es la actitud invocativa de la religión. Tal actitud supone en Dios una índole inteligente, libre y amorosa, personal. En suma, es ello conciliable con lo absoluto del misterio único. Elucidar las condiciones de una aserción humana de lo absoluto llevó a dar gran relieve a cuestiones expresivas, de índole lingüístico y con alcance metafísico. Este aporte filosófico está hecho por Jauregui Leonardo Avellaneda, estudiante de quinto semestre de filosofía para el Seminario Mayor Nuestra Señora del Carmen de Restrepo Meta, tomando como punto de partida la reflexión filosófica y teológica de José Gómez Cafarena.